El tema de esta mañana es una pregunta que podríamos decir divide en dos. ¿A quién sirves? ¿Y a quién clamas? Hace años, unos militares que se les llama casco azul, que sirven a las Naciones Unidas, a uno de estos militares se le invitó a visitar la cárcel más grande y fortificada de Haití. Su tarea era visitar esa cárcel y observar las condiciones en que se encontraban allí los presos. Así que este hombre entró a esa cárcel y le impresionó la escena en las condiciones en que los presos se encontraban. Cuando le preguntaron a este militar ¿qué vio en la cárcel?, él dijo: muertos en vida. Fue la descripción que dio este militar. La manera en que podía describir las condiciones en que se encontraban, de salubridad en que se encontraban estas personas. La Biblia hace una descripción semejante a la condición espiritual. En Ezequiel capítulo 37, versículo 1 en adelante dice: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos, y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos secos? Al ser unos huesos, no solo fueron cadáveres, sino que ahora eran huesos, y llevaba mucho tiempo porque estaban secos. Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oí palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré piel, y pondré en vosotros espíritu y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso, es decir, el que le correspondía, ¿no? Y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Quiero explicar aquí que cuando dice la Biblia espíritu refiriendo al ser humano, se refiere al aliento de vida. ¿Ok? Porque si nosotros vamos a definir espíritu para el ser humano como los ángeles, que son espíritus conscientes y ministradores, el ser humano entonces no tiene espíritu. Es decir, el ser humano no tiene un espíritu como el tipo de los ángeles, que son seres espirituales. Lo que el ser humano tiene es aliento de vida, es la vida que Dios le da. Es la vida que Dios le da. Es decir, y la Biblia le llama también, espíritu le llama la actitud de la persona también. Por eso a veces alguien dice: no, esta persona vino con un espíritu de conflicto, o esta persona vino con un espíritu de contienda. Es decir, a la actitud también se le llama espíritu, y al aliento de vida de la persona. Pero espíritus independientes que tengan vida como espíritu
son solo los ángeles y los seres pues espirituales que la Biblia habla. Y me dijo, profetiza al espíritu. Profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor. Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, es decir, entró vida, y vivieron. Y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Y aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza, somos del todo destruidos. Por tanto profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros y os saque vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Mis hermanos, esta es una ilustración profética del estado espiritual de un pueblo que decía, como dice el versículo 21, decía, he aquí, dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza. ¿Cuántas veces a través de la historia la iglesia se puede sentir como muerta? ¿Cuántas veces alguien se puede sentir de que está muerto espiritualmente? De que no hay esperanza. Así se pudo sentir Elías. Cuando él se fue, huyó y se acostó por allá y quería la muerte. Desanimado. Y el Señor lo hizo levantar. Mis hermanos, es peligroso estar muerto. Espiritualmente, por supuesto. Es peligroso estar muerto. Jesús llama a los que no le siguen a que le sigan. Jesús, a través de las Escrituras y a través de toda la vida, llama a un reavivamiento. Jesús llama a un despertar. En Lucas capítulo 9, versículo 60, Jesús le dijo a alguien que estaba sacando excusa, le dijo, deja que los muertos entierren a los muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. La Biblia le llama muchas veces al que no tiene a Dios, le llama muerto. Por eso dice, ve y deja que los muertos entierren a los muertos. Muertos son aquellos que no tienen aún vida eterna porque no han aceptado a Cristo. Y espiritualmente está vivo el que tiene vida eterna en Cristo. Así, hermanos, que para vivir o revivir se necesita el amor de Dios. Para vivir espiritualmente o revivir espiritualmente se necesita el amor de Dios. Hay una estrecha relación entre el amor y la vida. Interesante. Entre el amor y la vida espiritual hay una estrecha relación. En Juan capítulo 15, y ustedes pueden abrir su Biblia, voy a leer algunos versículos. En Juan capítulo 15, versículo 13, dice el Señor Jesús: capítulo 15, Juan 15, 13, nadie tiene mayor amor que que uno ponga su vida, ¿por quién? Por sus amigos. Hay una estrecha relación entre el amor y la vida. ¿Cómo se conoce el amor de Jesús? En primera de Juan, capítulo 3,
versículo 16, dice: en esto hemos conocido el amor, en que Él puso ¿qué? Su vida por nosotros. También nosotros debemos de poner ¿qué? Nuestras vidas, ¿por qué? Por los hermanos. Hay una estrecha relación entre el amor y la vida. Cuando Jesús dice: el que ama su vida la perderá, pero luego dice: el que la pierde por causa de mí la hallará. Algunos se han preguntado, bueno, son poquitos, hoy en día casi nadie pierde la vida por el Señor. La gente lo interpreta de esa manera, pero el perder la vida por el Señor también significa que nuestra vida está muerta para las cosas del mundo y está en Cristo Jesús, colocando al Señor Jesús en primer lugar. Necesitamos conservar el amor de Dios, vivir y sentir el amor de Dios. Jesús dice: no hay otro que tenga mayor amor que el que pone su vida por los amigos. Y luego dice, en Juan declara que Jesús puso la vida por nosotros. Y en el Evangelio según San Juan, en el capítulo, en Judas, perdón, capítulo 1, versículo 21, nos dice: conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. ¿Cuál es el consejo? Conservaos en el amor de Dios. Y la pregunta es: ¿cómo hacemos nosotros para estar conservados en el amor de Dios? ¿Será que es un lugar donde no debemos de salir? ¿O será que el amor de Dios se nos acaba el amor de Dios? Aquí lo que significa, mis hermanos, es que nosotros debemos de reconocer la bondad de Dios y amar a Dios de todo corazón. Conservados en el amor de Dios. Mucha gente dice: no, pues el amor solo se ve en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento no se ve el amor. No se ve. Hay gente que dice: el Dios del Antiguo Testamento era un Dios sin amor y el Dios del Nuevo Testamento un Dios con amor. Pero Cristo, mis hermanos, citó muchas veces el Antiguo Testamento. Cuando yo veo personas andando con el Nuevo Testamento y que no buscan el Antiguo Testamento, me admira, porque si le quitamos al Nuevo Testamento todas las citas del Antiguo, ¿cómo quedaría el Nuevo Testamento? Casi en nada. Casi todo el Nuevo Testamento son citas del Antiguo Testamento. En Deuteronomio capítulo 6, Deuteronomio capítulo 6, el versículo 4, Jesús dijo, esta fue una cita, Jesús que citó Jesús en el Nuevo Testamento, dijo: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, andando en el camino, al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Es decir, era tan importante saber el pueblo y recordar de que debe amar a Dios en todos los aspectos y que Dios es primero, que el Señor lo pidió poner, que la persona lo recordara en todo momento. El amor está descrito ahora, ese amor a Dios está escrito ahora en el Nuevo Testamento de una manera práctica. Aquel que anduvo al lado de Jesús en todo momento y estuvo hasta junto a la cruz con él, el apóstol Juan, llamado el apóstol, el discípulo amado, describe estas palabras, ese mandato dado a Israel, que Jesús citó como el principal mandamiento. Él lo describe de una manera práctica en su epístola, en Primera de Juan. En Primera de Juan capítulo 2, versículo 3,
dice allí, y en esto sabemos nosotros que le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Y el que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es que mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en esto verdaderamente el amor de Dios verdaderamente se ha perfeccionado el amor de Dios. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. O sea que estos versículos que estamos leyendo de Juan refuerzan ese mandamiento en Deuteronomio que citó Jesús diciendo que hay que amar a Dios de todo corazón, con toda la mente, con todas las fuerzas y con toda el alma. También dice él allí mismo en 1 de Juan capítulo 3 versículo 22, dice, y este es su mandamiento, que creamos, vamos a leer desde el 22, dice, y cualquier cosa que pidiéramos, la recibiremos de él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo, y lo amemos y nos amemos unos a otros como él nos ha mandado. Y dice el 24, el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Son versículos, hermanos, prácticos, sencillos, prácticos, que traen una gran verdad. Nosotros no obedecemos para ser salvos, sino que obedecemos porque somos salvos y le amamos. Vamos a leer otros dos versículos más de allí. En el capítulo 5, versículos 2 y 3 dice, en esto conocemos, 1 Juan 5, 2 y 3. En esto conocemos que amamos los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Y dice el 3, pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son ¿qué? Gravosos. Y yo cuando leo estos versículos, esto que hemos leído en Juan, me impresiona bastante como algunos dicen que no hay que hacer nada, no hay que obedecer a Dios. Pues no hay que hacer nada para ser salvo, es cierto, porque Cristo nos salva, pero sí hay que hacer mucho porque le amamos y porque estamos salvos en Él. ¿Qué ha hecho Dios por nosotros para que nos pida amarle tanto? ¿Qué ha hecho Dios? Alguien se puede preguntar. Nos dio su único y primogénito Hijo para salvarnos. A Dios le costamos mucho. Y nosotros como padres podemos ver eso. Nosotros no queremos que pase nada con nuestros hijos. Nosotros queremos proteger a nuestros hijos y darle a nuestros hijos lo mejor. Y podemos hasta por salvarle la vida a un hijo hasta morir. Pero Dios, amando a su Hijo, nos amó también a nosotros y dio a su único Hijo. Ahora la pregunta es, ¿te ha tocado vivir momentos de tensión cuando te van a extraer una muela? ¿Quién le da temor de que les traigan una muela? Algunos, casi todos. Antes de un diagnóstico, ¿te da temor? Antes de una operación, ¿te da temor? Yo sé que hay momentos difíciles que los seres humanos debemos de vivir. Tenemos aquí una hermana que ha recibido una noticia que la ha afligido, hemos orado por ella. Son momentos terribles, terribles. Y yo sé que no soy el único que he vivido, cada uno ha vivido sus dificultades, pero para mí venían nubarrones negros cuando me informaron que yo tenía cáncer, que tenía 2 tipos de cáncer, nubarrones negros. No sabía honestamente qué iba a ocurrir, solo pensaba, lo primero que pensaba, por supuesto que pienso en Dios, pero lo primero que pensé fue en mi esposa, María Luisa. Si moría quedaba viuda.
Y yo decía, bueno, voy a arreglarle bien la casa, y yo siempre le he tratado que ella se mantenga bien bonita. Sí, yo quiero que mantenga bien bonita hasta donde más pueda. Y decía yo, bueno, por menos está bonita y joven, y le voy a dejar la casa bien arreglada. A veces los esposos te preguntan, ¿y si yo me muero te casas? Algunos dicen, no, si yo me muero, no, yo no me caso con nadie. Y hay esposos que dicen, bueno, pues tengo que decirte que pues no me voy a quedar solo, ¿no? O solo. Pero si uno ama a la esposa, uno lo mejor que quiere para ella es la felicidad. Y yo decía, bueno, que si yo a perecer, Dios le dé un buen esposo, ¿no es cierto? Y yo llegué como a organizar mi vida, llamé a mi familia, ¿qué vamos a hacer? Yo lo reuní hacia alrededor de una mesa, posiblemente yo vaya a fallecer, estos mis planes para organizar todo antes de que muera. Pero son momentos difíciles, hermanos, cuando una persona tiene que pasar. Pero cuando pasamos por un momento de esos, deberíamos de conocer, de entender lo que Jesús pasó en el Getsemaní. Ninguna escena es más dolorosa y dura como la que pasó Jesús en el Getsemaní. En Mateo capítulo 14, en Marcos, capítulo 14, versículo 32 dice, vinieron pues a un lugar que se llamaba Getsemaní. Y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto yo oro. Jesús les dijo, siéntense, estén ahí cómodos y yo voy a orar. Y tomó consigo a Pedro y a Jacobo y a Juan. Y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Dios hecho carne. Dios tomando la naturaleza divina. El verdadero templo que es Cristo Jesús, la unión de lo humano y lo divino. Ahora empieza a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo, mi alma está muy triste, hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Mi alma está muy triste. Esa descripción del Getsemaní, a través de la pluma inspirada podemos encontrar bastante. Pero Jesús sufrió, mis hermanos, sufrió por nuestra causa. Y Jesús allí en el Getsemaní pudo haber perecido. Fue el poder divino que lo sostuvo. Pasó una angustia que ningún ser humano ha pasado. Hubo ruptura de vasos capilares en su piel por la angustia. Y grandes gotas de sangre salían de sus poros por la angustia. Si una persona llega a angustiarse tanto de tal manera, puede ocurrirle eso, no como le ocurrió a Jesús, porque Jesús ha sido quien más ha sufrido, pero se ha visto casos de personas que han estado en una angustia tan grande que hasta tienen hemorragia por los poros. No se ha visto mucho, pero sí ha habido casos. Y en Lucas 22, capítulo 22, versículo 41, dice allí, y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo, versículo 42 de Lucas 22, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. En agonía en el Getsemaní. La pregunta es, ¿qué temía Jesús? ¿Tenía algún temor? La respuesta es no.
¿Qué pasaba? Posiblemente, ¿qué pensaba Jesús? Venían sus pensamientos y valía la pena. La pregunta era, ¿cuántos aceptarían su sacrificio? ¿Cómo se podía valorizar el precio de su sangre? ¿Cómo se puede valorar el precio de la sangre de Jesús? Entre más gente acepte a Jesús, su sangre adquiere más valor, hermanos. Porque está comprando más almas para el reino de los cielos. Su esperanza de que más personas acepten el sacrificio reposa en aquellos que le han aceptado. Tú y yo. El Señor, en el engrandecimiento de su reino, depende de nosotros. La manera de servir a Jesús es dándole a conocer a otros. En el libro Evangelismo, página 216, dice: la conversión de las almas a Dios es la obra más grandiosa y más elevada en la cual los seres humanos pueden tomar parte. Es decir, si hay una obra en este mundo que hacer, la más elevada, más grandiosa, es la conversión de las almas. No hay otra. ¿Servimos al Señor, hermanos? ¿O nos servimos a nosotros mismos? Que el ser humano se realice, que viva, que tenga su familia, que tenga sus posesiones, que se realice como individuo, todo eso está bien y está para servicio a Él. Pero la pregunta es, ¿estamos sirviendo a Dios? Cuando servimos al Señor ocurre algo interesante. Cuando estamos sirviendo al Señor, no estamos sirviendo a otros señores. Porque el Señor dijo que no se puede servir a dos señores. Cuando sirves al Señor, te aseguras de que solo le estás sirviendo a Él. El antiguo Israel, la idolatría no los dejaba servir a Dios. Y si el pueblo de Dios hoy no le sirve, es por culpa de la idolatría moderna. Porque a veces hay cosas que se vuelven ídolos. Y a veces el ídolo está muy cómodo uno con el ídolo. Qué bonito ese ídolo, ¿no? Diferentes tipos de ídolos. En Jueces capítulo 10, versículo 6. Jueces capítulo 10, versículo 6. Dice: pero los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y sirvieron a los Baales y a Astarot, a los dioses de Siria, a los dioses de Sidón, a los dioses de Moab, a los dioses de Amón y a los dioses de Filisteos, y dejaron a Jehová, ¿y qué? Y no le sirvieron. Y se encendió la ira de Jehová contra Israel, y los entregó en mano de los filisteos y en mano de los hijos de Amón, los cuales oprimieron y quebrantaron a los hijos de Israel en aquel tiempo 18 años, y a todos los hijos de Israel que estaban al otro lado del Jordán, en la tierra del amorreo y en la tierra de Galaad. Y los hijos de Amón pasaron el Jordán para hacer también guerra contra Judá y contra Benjamín y la casa de Efraín, y los afligió Israel en gran manera. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová diciendo: nosotros hemos pecado contra ti, porque hemos dejado nuestro Dios y hemos servido a los Baales. Y Jehová respondió a los hijos de Israel: ¿no habéis sido oprimidos de Egipto, de los amorreos y de los amonitas y de los filisteos, y los de Sidón y de los de Amelé y los de Mahón? Y clamando a mí no os libré de sus manos, mas vosotros me habéis dejado y habéis servido a dioses ajenos. Por tanto yo no os libraré más, les dijo el Señor en aquella ocasión. Dice el versículo 14: andad y clamad a los dioses que os habéis elegido, que os libren
ellos en el tiempo de vuestra aflicción. Por eso el sermón titula ¿a quién sirves y a quién clamas? Los hijos de Israel, Dios los libró con poder y les mostró su poder y su bondad, pero se fueron tras diferentes dioses falsos e ídolos. Y ahora claman al Señor cuando están en dificultades, y el Señor le dijo, ¿por qué no vayan y claman a esos dioses que están sirviendo? Yo no los voy a librar. Le dice el Señor. ¿A quién servimos? ¿A Cristo o a los ídolos modernos? ¿A quién clamaremos en el momento de la necesidad o la angustia? ¿Clamaremos a los ídolos? ¿Cómo saber qué es un ídolo moderno? Cuando yo estaba jovencito, bueno, todavía estoy joven, pero que estaba más joven que ahora, yo llegaba a estudiar y me ponía, hacía mi año bíblico como a las 2 de la tarde, que podía leer capítulos allí, y yo me ponía a leer en mi año bíblico y decía, estos israelitas sí, ¿cómo se le ocurre dejar a Dios por irse a parar ahí junto a un muñeco, junto a un ídolo? Claro, yo en ese tiempo todavía no entendía todo lo que ocurría allí, ¿no? ¿Cómo es que un muñeco eso los atrae tanto? Dioses falsos. Y cuando empecé fui creciendo y fui investigando más de la Biblia, encontré cómo todos estos cultos paganos giraban en torno y tenían unas sacerdotisas bien atractivas. Y yo decía, ¿cómo es que van a lugares altos a adorar? Yo que me voy a subir hasta allá si aquí está Dios en el templo. Yo si hubiera estado en esa época yo no me subo por allá a adorar. Pero nosotros sabemos de que esos cultos iban mezclados con sexo. Con diversión, con espectáculo. La gente hoy ama los espectáculos, los estadios están llenos. Los teatros llenos, bueno, aunque ahora el cine ya no hay que ir, sino que el cine lo llevan a la casa y lo alquilan. La gente a la expectativa. Una vez me invitaron a una casa y yo no soy amante al cine como lo he hecho siempre, no sé, nunca me ha llamado la atención. No es que yo diga, ay, no me llama la atención. Fui a una casa por allá y han alquilado el Titanic, una cosa así como, yo cuando veo una película, o cuando estoy viendo así algo que presenta la película, yo sé que eso no es cierto, eso es falso. Que en algún momento ahí dicen corten y la gente está ahí maquillándose y corten y estaban todos así. Y entonces, bueno, yo no quise ser un obstáculo ahí a ellos en su diversión de su Titanic, pero yo me arrinconé por allá porque eso no me divierte ni me llama la atención. Pero sí quisiera como observar la cara de los hermanos. Y yo me hice así un poquitico disimuladamente, me fui así deslizando y pues estaba seguramente tan interesante el barco ahí moviéndose que estaban tan concentrados que no me veían. Y yo me paré así a mirarle a cada uno de acá. Y estaban como así. Y hay personas que a veces hasta lloran o ríen. Les afecta una mentira, una falsedad que no está ocurriendo, les afecta tanto. Pero es que los espectáculos llaman la atención. Y el mundo se va tras los espectáculos, tras la fantasía, tras lo que no es real. Y se endormecen cuando están ocurriendo y no estamos avanzando al fin de este mundo y a la venida del Señor. ¿A quién sirves y a quién clamas? Ídolo es todo aquello que pones por encima de Dios. Puede ser una persona. Puede ser una persona. Y cuando uno está enamorado tiene que tener mucho cuidado. Mucho cuidado. María Luisa me dijo un día, cariño, bueno, todavía no me decía cariño, me dijo, porque mi madre estaba de visita y yo iba a visitar a la novia y dejaba a mi mamá sola. Quería visitar, bueno, es normal, quería visitar a mi novia todas las noches. Tenía que hacer un esfuerzo para hacer, y yo dije, bueno, voy a asegurarme de buscar a Dios y mis cosas, porque cuando uno está enamorado o cuando hay un deporte, la persona quiere surgir en ese deporte, dedica todo su tiempo y sus energías a eso y se puede olvidar de Dios.
o en la profesión. Mi profesión es esto, o aún en una carrera, en el estudio, es bueno sacar buenas notas y concentrarse, pero no se le puede quitar el tiempo a Dios. Todo lo que ocupe un lugar más alto que Dios es un ídolo. Todo obstáculo entre Dios y tu persona se convierte en un ídolo. Pero cuando viene el momento de la aflicción y de la dificultad, entonces ahí sí buscamos a Dios. ¿A quién clamas y a quién sirves? Dice el versículo 15. Vamos a leer el 14 otra vez. Andad y clamad a los dioses que habéis elegido, que os libren ellos del tiempo de vuestra aflicción. Y los hijos de Israel respondieron a Jehová: hemos pecado. Haz tú con nosotros como bien te parezca, solo te rogamos que nos libres en este día. ¿Y qué hicieron? Dice el 16: y quitaron de entre sí los dioses ajenos y sirvieron a Jehová, y él fue angustiado a causa de su aflicción, a causa de la aflicción de Israel. Mis hermanos, aquí hay otra vez angustia de Jesús. Ustedes saben que Jesús es Jehová. Él fue angustiado, él sintió misericordia por ellos. Sintió misericordia. Fue angustiado a causa de la aflicción de Israel. Mis hermanos, Dios es manso. ¿No dicen amén? Amén. Dios es manso. Amén. Jesús vino a mostrar a Dios. Jesús vino a mostrar a Dios. Dios es manso. Es tardo para la ira, es grande en misericordia. La cruz del Calvario es lo único que nos puede mover a servir a Jesús. No asustarlos. No queremos asustar a nadie. Nunca me gusta predicar sermones que asustan. Prediquemos el amor de Jesús y lo que Él hizo por nosotros. Los ídolos nunca nos podrán librar de la ira del Cordero. Interesante. Dios es manso, Dios es misericordioso, pero un día el Cordero va a tener ira. La misericordia va a terminar. Dios está dispuesto a darnos su Espíritu Santo para que nos guíe, pero la Biblia habla de la ira del Cordero. Nosotros debemos de pedirle a Dios que nos ayude. Alguien me decía: ¿cómo sentirse consagrado? ¿Cuál es la mejor manera? Al buscar a Jesús, la mejor manera para sentirse consagrado es servir a otros. Cuando le hablamos a otro el mensaje eterno, todo nuestro ser se refresca. Las verdades que conocemos y que ahora están muchas veces casi hasta olvidadas en nuestra vida, se reviven al testificar. Una laguna que recibe agua pero no tiene una salida se pudre, pero cuando el agua fluye es fresca. Cuando nosotros testificamos, nosotros nos refrescamos en las fuentes de la verdad y de la vida eterna. Traigamos este año, aunque sea un alma a Cristo. ¿Qué tal que cada uno trajese un alma a Cristo? ¿Ustedes creen que es imposible? No es imposible. Pero al traer un alma a Cristo, nosotros también estamos beneficiándonos, hermanos. Cristo viene pronto y necesitamos sentir que somos un pueblo que no queremos estar más en este mundo. Un pueblo que cree en la venida del reino de gloria de Cristo. La orientación es importante y necesaria, pero necesitamos otros ingredientes, que son la conversión a Cristo y su amor. Ya vimos que entre la vida, el amor y la vida hay una estrecha relación. El amor es la clave. Todo corazón, dice la Biblia, de todo corazón, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Vamos a leer el último versículo en Marcos capítulo 12. Podríamos decir, esa fue la lectura bíblica. Marcos capítulo 12, versículo
28. Y acercándose uno de los escribas que le había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Y Jesús respondió: el primer mandamiento de todos es: oye, Israel, el Señor tu Dios, el Señor es uno. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Mis hermanos, cuando se ama a Dios con toda la mente, con todo el corazón, con todas las fuerzas y con toda el alma, no queda faltando nada más. No queda faltando nada más. Porque el que ama a Dios con todo su corazón, no ama a nadie ni hay un afecto más grande para nadie sino para Dios primeramente. Cuando la persona ama a Dios con toda su mente, significa que en las cámaras más profundas de su mente, sus pensamientos están en armonía con Dios, o los quiere poner en armonía con Dios. Cuando se ama a Dios con todas las fuerzas, significa que la expresión del amor a Dios y la adoración a Dios no viene con la sobra de las energías en la noche, sino lo primero en la mañana, con todas las fuerzas. La primera fuerza para Dios, para adorarlo. Significa que cuando la persona se va a acostar y tiene mucho sueño y está muy cansado y Dios le llama, ¿qué hace? Por ejemplo, a veces yo estoy acostado, bien acomodadito, casi durmiéndome. María Luisa me dice: cariño, tengo sed. No importa que esté cansado, yo salto y bajo al primer piso y le traigo un vaso de agua porque la amo. Porque el amor, ese es el amor, mis hermanos. Que cuando la persona está cansado y siente que debe adorar a Dios y está cansado, saca fuerza, se incorpora y adora a Dios. Y le busca en oración, porque le ama con todas sus fuerzas, con toda su alma, con todas sus energías. Y lo primero es para Dios.